El nieto que abandonó a su propia abuela por una herencia vacía, jamás imaginó que el destino le tenía preparada la lección más dura de su vida. Todo comenzó el día en que él y su novia, cegados por la ambición, decidieron hacer a un lado a la mujer que lo había criado con el corazón en las manos. Lo que ninguno sabía era que detrás de esas paredes silenciosas y de ese amor que jamás pidió nada a cambio, se escondía una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Hoy conocerás una historia donde la avaricia se enfrenta al cariño verdadero y donde un solo sobre puede destruir años de engaño. Antes de seguir, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y no olviden suscribirse. Los quiero mucho. La casa de doña Elena amaneció oliendo a pollo guisado, tortillas calientitas y café de olla. Era ese olor de domingo, aunque no fuera domingo. Para ella, ese día era más que especial. Era su cumpleaños. No esperaba fiesta grande, ni mariachis, ni regalos caros. Solo esperaba algo que para su corazón valía más que todo eso: la presencia de su nieto. Desde temprano había puesto manos a la obra. En la pequeña cocina, los cazos borboteaban. El vapor subía y empañaba un poco la ventana. Afuera, el barrio se movía en su rutina, niños corriendo, un radio a lo lejos, un perro ladrando detrás de un portón. Adentro, el tiempo parecía detenido alrededor de una sola esperanza. Sobre la mesa del comedor, colocó el mantel bueno, ese que casi nunca usaba. Lo alisó con las manos, una y otra vez, estirando una arruguita que nadie más hubiera notado. Puso 2 platos, 2 vasos, 2 juegos de cubiertos, con una delicadeza casi ceremoniosa. Uno para ella, uno para Andrés. Mientras acomodaba los cubiertos, se le vinieron a la mente cumpleaños pasados. Recordó cuando Andrés era niño y corría por la casa con la boca llena de pastel, manchándose la camisa, riendo sin miedo. «Abuela, ¿puedo repetir?» Y ella, con el corazón hinchado de amor, siempre decía que sí. Suspiró. Se obligó a volver al presente. Miró el reloj de pared por tercera vez. Las manecillas se movían despacio, demasiado despacio para un corazón ansioso. Cada minuto que pasaba sin mensaje, sin llamada, sin ruido de pasos en la banqueta, era como una gota de agua cayendo sobre la misma piedra. Seguramente llega tarde, pero llega, murmuró, acomodando por enésima vez la silla de enfrente. En el centro de la mesa, un pastelito casero esperaba. Lo había decorado con crema y unas rayitas torcidas, pero hechas con cariño. Había comprado unas velitas nuevas en la tiendita de la esquina. No eran muchas, porque a cierta edad uno deja de contarlas, pero para ella cada una representaba un año vivido, un año agradecido. El celular vibró sobre la mesa. Elena sintió cómo el corazón le daba un salto. Tomó el teléfono con rapidez, ya imaginando la voz de su nieto diciéndole: «Abuela, ya voy para allá». Era un mensaje de Andrés. «Hoy no puedo, abuela, andamos ocupados». Leyó ocupados varias veces. 1, 2, 3. Ese plural cortaba más que el no puedo. Ocupados, él y Carolina. No dijo ando trabajando, ando enfermo, ando lejos. No, dijo andamos ocupados. Así, como si su cumpleaños fuera algo que se pudiera acomodar en otro día, en otro momento o en ninguno. Sintió un apretón en el pecho. No era la primera vez que él cancelaba una visita, pero sí era la primera en que o hacía justamente en aquel día, el día en que, en silencio, ella había decidido sentirse importante. Aún así, con los ojos un poco nublados, contestó con dulzura: «Está bien, mijo. Dios los bendiga». El dedo le tembló un poco al enviar el mensaje. Dejó el celular junto al plato vacío de Andrés. La pantalla se apagó, pero la herida quedó abierta, encendida como una brasa chiquita que no se ve, pero quema. Se sentó frente al pastel. Las velitas seguían esperando. Nadie cantaría las mañanitas. «Ay, Melena», susurró con una sonrisa cansada. «¿Quién te manda poner mesa para 2? Tomó el cuchillo y cortó un pedacito de pastel. No tenía hambre. La boca se le había secado de golpe, pero necesitaba hacer algo con las manos para no llorar. El tenedor pesaba como si fuera de piedra. El silencio pesaba todavía más. Mientras comía aquel pedazo pequeño,
miraba de vez en cuando hacia la puerta, como si a pesar de todo, Andrés pudiese aparecer diciendo que era brincadeira. Nada. Solo el sonido lejano de un camión pasando y alguna voz de la calle. Cuando el sol empezó a esconderse y la luz naranja entró por la ventana, doña Elena se levantó. Guardó la comida con cuidado en recipientes, lavó los trastes y dobló el mantel con una delicadeza que parecía un ritual de despedida. «A lo mejor mañana viene», murmuró, aunque en el fondo no lo creyó del todo. Para no ahogarse en su tristeza, decidió salir a caminar. Tomó su chal, cerró la puerta, respiró hondo y dejó que el aire fresco de la tarde le secara los ojos antes de que las lágrimas finalmente cayeran. Caminó despacio por la banqueta, saludando con la cabeza a algunos vecinos que la conocían de toda la vida. Nadie imaginaba que aquella mirada tranquila escondía un cumpleaños con la mesa puesta para alguien que nunca llegó. Al pasar frente al edificio donde vivía Andrés, escuchó risas. La puerta del departamento estaba ligeramente entreabierta. Había música bajita, ese tipo de canciones modernas que a ella ya no le decían nada, y voces jóvenes mezcladas con el sonido de vasos y platos. Se detuvo sin querer. El corazón le dio un brinco, mitad alegría, mitad miedo. Pensó en subir, tocar, decir, «Vine a saludar, mijo». Solo eso. Nada de reclamos, nada de reproches, solo ver la cara de él. Dio un paso hacia la escalera, pero se detuvo en seco cuando escuchó la voz de Carolina, clara, sin pudor, como quien habla de algo que no le pesa en la conciencia. «Mira, Andrés, si la internamos ya, podemos adelantar la herencia. Esa casa vale más de lo que ella cree». El mundo se volvió de repente más frío. El corazón de doña Elena se encogió de tal manera que tuvo que apoyarse en la pared. Sintió que la bolsa de pan que traía en la mano se volvía pesadísima, como si estuviera llena de piedra. La voz de Andrés llegó después, insegura, pero débil, sin fuerza para decir no. «Pues es lo que nos va a tocar tarde o temprano, ¿no?» Risas, un brindis, más risas. Unas palabras que no alcanzó a entender, pero tampoco quiso. Doña Elena se quedó quieta, pegada a la pared del pasillo, sintiendo que algo dentro de ella se rompía despacio, sin hacer ruido. No llamó, no habló, no quiso que la vieran con los ojos llenos de lágrimas, ni con el alma hecha trizas. Dio media vuelta despacio, como si tuviera 100 años. Abrazó su chal con fuerza, como si fuera el único abrazo que le quedaba en el mundo. Mientras se alejaba, las risas seguían saliendo por la puerta entreabierta, burlándose del silencio que se llevaba en el pecho. Y el «andamos ocupados» por fin tuvo sentido. No estaban ocupados, estaban planeando un futuro sin ella. Si ya hablan así de ella, ¿hasta dónde llegarán por la herencia? Al día siguiente, muy temprano, el teléfono sonó. Elena, que casi no había pegado el ojo en toda la noche, se sobresaltó. Tomó el celular con manos temblorosas. Cuando vio el nombre Andrés en la pantalla, una parte de ella, todavía terca, quiso creer que era para decir «Perdóname, abuela», contestó con voz suave, escondiendo el cansancio. «Hola, mijo, abuela», dijo él con un tono serio que no traía cariño. «Necesitamos platicar, es por tu bien». «Por tu bien». 3 palabras que, con la edad de Dela, ya sabía que nunca traen nada bom. «Está bien, hijo, cuando quieras». Horas más tarde, Andrés llegó con Carolina. El sonido do carro deles na rúa fez o coração de Helena acelerar, mas não de alegria, de pressentimento. Carolina entrou primeiro, olhando tudo com uma expressão estranha, como se estivesse avaliando cada detalhe da casa. As paredes, os móveis antigos, o chão gasto, os quadros. Trazia um sorriso fino, desses que se usam para ser educada, pero no para mostrar cariño. «Abuela, la trajimos para ayudarte», dijo Andrés, tentando sonreír. «Buenos días, doña Elena», saludó Carolina, inclinando levemente la cabeza y dando un beso al aire, sin tocar realmente la mejilla. «Venimos a hablar de algo importante». Los 3 se sentaron a la mesa. Hoy no había mantel bonito, no había café caliente ni pan dulce, solo una mesa desnuda, un silencio espeso y 2 miradas que traían algo escondido.
Andrés respiró hondo, como quien se prepara para decir algo que sabe que no va a gustar. «Abuela, tú sabes que te queremos», comenzó. Elena lo miró fijo. No respondió. Esperó. Aprendió en la vida que a veces es mejor escuchar todo antes de abrir la boca. Carolina tomó la palabra, apoyando las manos sobre la mesa. «Pero ya estás grande, doña Elena, y necesitas un lugar donde te atiendan bien, un lugar con enfermeras, médicos, un asilo bueno, de esos donde no te falta nada. Asilo». La palabra le golpeó el pecho como un puño cerrado. Elena no parpadeó, tardó unos segundos en responder. «¿Un asilo?», preguntó despacio, saboreando cada sílaba. «¿Y quién dijo que yo necesito eso?». «No lo tomes así», insistió Andrés, un poco nervioso. «Es por tu seguridad. Te puedes caer, te puedes enfermar. Además», bajó la voz, «así podemos tener tus cosas más organizadas, tus papeles, la casa». Ahí estaba, la verdad sin maquillaje, la verdad de que él a tinha ouvido atrás da porta, agora tentando sair embrullada en preocupación. «¿Te refieres a mi casa?», preguntó Elena, lenta, firme, sin levantar la voz, pero dejando claro que no era tonta. Carolina sonrió, esa sonrisa que no muestra cariño sino interés. «Pues sí, doña Elena, todos hacemos planes, y usted siempre dijo que esa casa sería de Andrés algún día. Nosotros solo queremos adelantar un poquito las cosas, para estar más tranquilos. Usted merece estar cuidada, y nosotros también tenemos que pensar en el futuro». Elena apoyó las manos en la mesa. Por dentro, sentía una mezcla de tristeza, enojo y una especie de vergüenza ajena por escuchar a su nieto permitir que otra persona hablara así de ella. «Algún día», corrigió con calma, «no hoy, y no a la fuerza». El silencio se volvió afilado, cortante. Andrés sacó unos papeles de su mochila, los colocó sobre la mesa, empujándolos hacia ella, como si fueran algo normal, un trámite cualquiera. «Abuela, solo queremos que una trabajadora social te evalúe, nada más. Para ver si el lugar es adecuado. Nadie va a hacer nada que tú no quieras, ¿sí?». Elena miró los papeles, luego lo miró a él. Sus ojos ya no temblaban, se estaban endureciendo, como se endurecen as pedras depois de muita chuva. «Está bien», dijo lentamente. «Vamos, escucho lo que ella tenga que decir». Hizo una pausa. «Pero tú vas a escuchar lo que yo diga también». El consultorio de la trabajadora social olía a desinfectante, papel y café recalentado. Las paredes tenían carteles con frases bonitas sobre el respeto a los adultos mayores. Frases que sonaban muy lindas en teoría. La trabajadora social, una mujer de mediana edad, los recibió con una sonrisa profesional. Se sentaron frente a ella, Elena en una silla, erguida, con el chal sobre las piernas, Andrés a su lado, algo inquieto, Carolina un poco más atrás, con los brazos cruzados. Andrés comenzó a hablar. «Mi abuela se confunde, deja la estufa prendida, sale sin avisar, ya no puede vivir sola». Elena frunció el ceño. No había negado que se cansaba, que a veces la memoria le jugaba pequeñas bromas, pero eso que él decía no era toda la verdad. «No es cierto», interrumpió con calma pero firme. «Me canso, sí, pero estoy lúcida. Sé quién soy, sé dónde vivo, y sé quién quiere sacarme de mi casa». La trabajadora social la miró directo, evaluando cada palabra, cada gesto. «Señora Elena», preguntó, «¿usted quiere vivir en un asilo?». Elena no lo dudó ni un segundo. «No, no quiero. Nadie me va a encerrar en un lugar donde no pedí estar. Yo no soy un mueble viejo que estorba. Soy una persona». Carolina rodó los ojos, como si aquello fuera un drama exagerado. Andrés se movió incómodo en la silla. La trabajadora social tomó nota en un formulario. «Ella está plenamente orientada en tiempo, espacio y persona», dijo, en voz profesional. «Está consciente de su situación y de sus decisiones. No puedo autorizar nada en contra de su voluntad. Ella decide dónde vivir». Andrés apretó los papeles con frustración. Sentía que el plan que pareciera tan lógico ia se desfacendo. En el carro, de regreso, el ambiente era denso. Carolina, con una mezcla de enojo y desprecio, soltó:
¿Estás feliz? Nos hiciste quedar mal delante de esa señora. Parecemos unos interesados. Andrés no respondió, porque, en el fondo, una vocecita mínima dentro de él decía que eso era exactamente lo que estaban siendo. Elena, en el asiento trasero, miraba por la ventana. No lloraba, no rezaba, no pedía explicaciones. Simplemente aceptaba la herida, como quien acepta una cicatriz que sabe que no va a desaparecer. Si no lograron internarla, ¿qué harán ahora? ¿Y dónde encontrará doña Elena el cariño que su propia familia le niega? Los días siguientes se sintieron más largos que de costumbre. Elena despertaba, tendía la cama, ponía agua para el café, barría el patio, todo igual que siempre. Pero nada se sentía igual. La casa tenía el mismo techo, las mismas paredes, los mismos muebles de años. Pero algo invisible había cambiado. Ya no era un hogar lleno de recuerdos bonitos, sino un lugar donde las palabras internarla y herencia todavía rebotaban en el aire. Una tarde, después de comer sola un plato de frijoles con arroz, decidió salir a caminar hasta el mercado. No porque necesitara algo urgente, sino porque quedarse encerrada en esos 4 muros la hacía escuchar demasiado sus propios pensamientos. El mercado estaba lleno de vida. Había puestos de fruta con montones de mangos amarillos, plátanos casi maduros, naranjas partidas a la mitad para mostrar lo jugosas que eran. El olor a cilantro fresco, a carne asada de algún puesto cercano y a tortillas saliendo del comal se mezclaba con las voces de vendedores y clientes. Elena caminaba despacio, mirando lo que había en las mesas, sin prisa por comprar. Se detuvo frente a un pequeño puesto lleno de servilletas bordadas, rebozos y monederos tejidos. Detrás de la mesa, una mujer de su edad, de cabello canoso, recogido en un chongo sencillo y ojos vivaces, acomodaba unas piezas. «Buenas tardes. ¿Le ofrezco algo?», preguntó la mujer con voz amable. Elena sonrió con timidez. «Solo estoy viendo, gracias». «Pues vea con confianza. Aquí ver es gratis», dijo la mujer, sacándole una sonrisa casi involuntaria. Elena tomó una de las servilletas bordadas. Tenía flores rojas con hojas verdes, puntadas firmes, hechas con paciencia. «Está muy bonita». La mujer se encogió de hombros, con modestia. «Yo misma las hago. Es tardado, pero me entretiene». Peor sería quedarse en la casa viendo la pared, ¿no? Elena sintió que esa frase le daba justo en el corazón. De alguna forma, esa desconocida había descrito exactamente cómo se había sentido los últimos días. «Se llama Elena, ¿verdad?», preguntó la mujer de repente. Ella se sorprendió. «¿Nos conocemos?». La mujer sonrió. «No, pero la he visto varias veces cerca del asilo del Rosario. Creo que una vez dejó unas bolsas de pan para los abuelitos. Yo trabajo ahí. Y a veces vengo al mercado para vender estas cositas. Me llamo Mercedes». «Ah, sí, el asilo», murmuró Elena, recordando que algunos años atrás, cuando tenía un poco más de fuerza, había llevado comida y ropa allá. Mercedes notó algo en su mirada, esa mezcla de tristeza vieja y herida nueva. «¿Anda preocupada, verdad?», preguntó con delicadeza. Elena dudó en responder. No le gustaba andar contando sus problemas. Pero había algo en la manera de hablar de Mercedes, en sus ojos sin juicio, que invitaba a confiar. «La familia», dijo al fin, con un suspiro. «A veces cansa más que la edad». «Ah, la familia». Mercedes sonrió, pero era una sonrisa triste. Todos tenemos historias con esa palabra. Elena bajó la servilleta, respiró profundo. «Tengo un nieto. Antes vivía aquí cerca. Bueno, todavía vive, pero ya casi no lo veo. Y cuando viene, parece que viene más por mis cosas que por mí». Mercedes asintió como si la frase le fuera familiar. «A mí me pasó al revés. Yo era la que iba a ver a mi hermana al asilo, luego me quedé a ayudar, y al final mi hermana se fue y yo me quedé. Ahora los abuelitos de ahí son como mi familia». Elena levantó la vista. «¿Trabaja ahí?». «Sí. Ayudo a dar de comer, a cambiar ropa, a acompañar. No es trabajo de mucho dinero, pero es trabajo de mucho corazón. Y eso, a estas alturas, es lo que más vale». Se hizo un silencio pequeño, cómodo. «Si un día se siente muy sola, vaya a visitarnos», continuó Mercedes.
Allá siempre hace falta una sonrisa más y unas manos que sepan hacer sopa rica. Elena soltó una risa suave. Yo de sopas sé bastante. Entonces ya está contratada, bromeó Mercedes. Págame luego con una receta. Elena pensó en la invitación durante unos segundos. Miró alrededor. El mercado, la gente pasando, las voces, toda esa vida que se movía sin darse cuenta de que a unos pasos de ahí había una casa donde una abuela soplaba velas sola. Tal vez un día pase, dijo. Cuando ese día llegue, allá la esperamos, respondió Mercedes. Y si no llega, también. Igual usted ya me dejó platicar tantito, y eso se agradece. Elena compró una servilleta, no porque la necesitara, sino porque quería dejar una pequeña muestra de gratitud. De regreso a casa, la bolsa se sentía más ligera que otras veces. No sabía si iba a ir al asilo o no, pero por primera vez en varios días había conocido a alguien que la miró como persona, no como problema. Esa noche cenó algo sencillo y, al acostarse, pensó en la frase de Mercedes. Peor sería quedarse en la casa viendo la pared. Y en el silencio de su cuarto, esa idea comenzó a tomar forma. ¿Y si realmente fuera a ese lugar donde la gente sola se acompañaba? La pregunta se quedó ahí suspendida, como una lucecita tenue esperando la mañana. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto por nubes. Elena se despertó más temprano de lo normal. No había dormido mal, pero tampoco bien. Era como si algo dentro de ella le estuviera empujando suavemente la espalda. Se levantó, se lavó la cara, se peinó el cabello con paciencia y se puso su blusa más presentable, esa de flores azules que siempre la hacía sentir un poquito más viva. Se miró al espejo unos segundos. «Pues vámonos, Elena», murmuró. «A ver qué pasa». Tomó su chal, su bolso y salió de casa. El camino hacia el asilo no era largo, pero ese día se sintió como un pequeño viaje. En cada esquina veía cosas que antes no había notado. Un árbol cargado de flores moradas, una niña de trenzas largas jugando con un perro callejero, una señora regando macetas. La vida seguía, aunque la suya pareciera estar detenida. Al llegar al asilo del Rosario, vio la reja azul que Mercedes había mencionado. El portón estaba semiabierto. Desde adentro se escuchaban voces suaves, un radio con música antigua y el sonido de sillas arrastrándose. Elena se detuvo un momento frente a la entrada. No era miedo, era respeto. Sabía que ese lugar era para muchos la última parada de la vida. «Buenos días», dijo, asomándose un poco. Una mujer con filipina blanca se acercó. «Buenos días, señora. ¿Busca a alguien?» «Busco a Mercedes», dijo Elena. «Me dijo que trabajaba aquí». «Ah, sí, claro. Pase, por favor. Entra y voltea al patio. Seguro ahí está». Elena cruzó la reja. El patio era sencillo, pero acogedor. Había unas plantas en macetas, unas bancas de madera, mesas con manteles de cuadros. Un par de abuelitos jugaban lotería en una esquina. Otro dormía sentado con el bordado en la mano. El olor era mezcla de comida, medicinas suaves y ropa limpia. Elena la vio enseguida. Mercedes estaba sirviendo agua fresca en vasos de plástico y acomodando platos con pan en una mesa. «Buenos días», dijo Elena, un poco nerviosa. Mercedes levantó la mirada y sonrió de inmediato. «Mire nada más quién sí se animó. Pase, Elena. Ya la estábamos esperando, aunque no lo supiéramos». Elena soltó una risita tímida. «Pues», dije, «peor me quedo en la casa viendo la pared». «Eso, así se habla», respondió Mercedes. «Venga, siéntese aquí conmigo». La sentó en una de las bancas del patio. Elena observó a los demás. Algunas señoras platicaban entre ellas, otras miraban al cielo con aire pensativo. Uno que otro señor caminaba agarrado de una barandilla, dando pasos cortos pero tercos. «Aquí están los que ya no caben en las agendas de sus familias», dijo Mercedes en voz baja, sin rencor, «pero todavía caben en el corazón de Dios y en el mío». Elena apretó el chal contra el pecho. «¿Todos están solos?», preguntó. «Algunos sí, otros no tanto. Hay quienes reciben llamadas de vez en cuando, hay quienes reciben visitas cada fiesta importante, y hay quienes nunca vuelven a ver a nadie, pero aquí por lo menos se acompañan entre ellos». Una señora de cabello blanco se acercó despacio. «¿Es nueva?», preguntó con curiosidad.
Elena sonrió. «Solo vine a visitar». «Pues bienvenida igual», dijo la señora. «Aquí nadie está de más». Esa frase le pegó fuerte. Nadie está de más. Mercedes le ofreció un vaso de agua fresca. «Tome, Elena. Aquí la regla es sencilla. El que llega se sienta. El que se sienta platica. Y el que platica ya no está tan solo». Pasó la mañana escuchando historias. Una señora que había sido maestra, un señor que había trabajado de panadero, otra que contaba cómo conoció a su esposo en una fiesta de pueblo. Había risas, suspiros y pausas largas donde los recuerdos pesaban demasiado. Al rato, una enfermera sacó una olla de sopa y Mercedes fue a ayudar a servir. «¿Quiere ayudarme?», preguntó. «Claro», respondió Elena casi sin pensar. Tomó un cucharón y empezó a llenar platos. Aquel gesto simple, el de servir comida a otros, la hizo sentir útil otra vez, como cuando preparaba la mesa para Andrés de niño. Una señora tomó su plato y antes de alejarse le dijo: «Gracias, hija, hija». Hacía años que nadie la llamaba así. Al terminar la comida, Mercedes se sentó junto a ella. «¿Y su familia, Elena?», preguntó con cuidado. Elena miró sus manos. «Tengo un nieto», dijo despacio, «pero al parecer él ya no me tiene a mí». Mercedes no preguntó más. Sabía que había historias que dolían más cuando se revolvían demasiado. Cuando el reloj marcó la tarde, Elena se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Venga cuando quiera», respondió Mercedes. «Aquí siempre habrá una silla para usted, y si un día no viene, igual vamos a seguir recordando que un día vino». Elena sonrió. «Gracias, Mercedes, de verdad». De camino a casa, el aire se sentía diferente. Su casa seguía igual, pero ella no. Había conocido un lugar donde la gente valoraba su presencia, aunque no la conociera de toda la vida. Esa noche, al sentarse en la cama, pensó: «Tal vez el amor que mi nieto no quiere, alguien más sí lo necesita». Y con esa idea en el corazón, se quedó dormida un poco más tranquila que las noches anteriores. El tiempo empezó a pasar entre idas y venidas al asilo. Un día sí, otro día no. Pero cada vez que Elena cruzaba la reja azul, sentía que estaba entrando a un lugar donde su presencia sí hacía diferencia. Ayudaba a repartir pan, servía sopa, acomodaba cojines detrás de espaldas encorvadas. A veces solo se sentaba a escuchar. Las historias de las personas mayores eran como espejos deformados de la suya, hijos ocupados, nietos lejanos, promesas que se habían quedado en el aire. Con Mercedes, la confianza creció rápido. Platicaban de la juventud, de los bailes en la plaza, de cuando el amor parecía sencillo y el futuro estaba lejos. Pero, poco a poco, el cuerpo de Elena comenzó a cobrar la factura de tantos años. Una mañana, mientras servía agua en los vasos, la jarra le tembló en la mano más de lo normal. Parte del líquido se derramó en la mesa. «Disculpen», dijo, apenada. «No se preocupe, Elena», respondió Mercedes, acercándose para ayudarla. «Si aquí todos derramamos algo, unos agua, otros recuerdos». Elena sonrió, pero sintió un leve dolor en el pecho. No era agudo, solo molesto, como una piedra chiquita metida en el zapato del corazón. Ese día, al llegar a casa, se sentó más tiempo de lo normal antes de empezar a hacer cualquier cosa. La respiración le parecía un poco más pesada. No era suficiente para alarmarla, pero sí para recordarle que los años no pasan en vano. Se miró alrededor. La sala, el sofá viejo, las fotos en la pared, un retrato de Andrés niño, con los cachetes redondos y una sonrisa sin culpa. Se acercó a la foto y pasó la yema de los dedos sobre el vidrio. «Ay, mijo», dijo en voz baja, «si supieras todo lo que di por ti». Se sentó a la mesa con una hoja de papel en blanco frente a ella. Tomó la pluma, la sostuvo unos segundos, respiró hondo y empezó a escribir. «Mi querido Andrés». Las palabras fueron saliendo despacio, sin drama, sin reclamos largos. No quería que aquella carta fuera una lista de reproches. Quería que fuera una ventana a lo que su corazón había sentido todo ese tiempo. Le habló de cuando él era niño y se enfermaba, y ella pasaba noches enteras despierta. Le habló de cómo se sentía ver su plato vacío en la mesa. Le habló del dolor que le causó escuchar aquel plan de internarla.
Sé que a veces la vida nos endurece y nos hace tomar decisiones pensando más en lo material que en lo humano. Yo no te odio por eso, Andrés, pero sí me duele, y ese dolor se va conmigo, porque ya el cuerpo me está avisando que está cansado. Le explicó con calma que la única riqueza verdadera que ella había tenido fue su capacidad de amar, y que el poco patrimonio que quedaba lo había decidido entregar a quienes habían estado con ella en sus últimos días, las personas mayores del asilo y esa amiga que no la dejó sentirse invisible. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y escribió: «Para Andrés, que lo leas cuando yo ya no esté para explicártelo en persona». Dejó el sobre dentro de una cajita en su ropero, donde sabía que el abogado lo encontraría cuando llegara el momento. Esa madrugada, el cuerpo de Elena decidió que ya había caminado suficiente. No hubo gritos, ni carreras, ni hospital, solo un suspiro profundo, un cansancio que por fin encontró descanso. Cuando Mercedes llegó al asilo al día siguiente, una de las enfermeras se acercó con rostro serio. «Mercedes», dijo, despacio, «nos avisaron de la casa de Elena. Partió en la madrugada». Mercedes cerró los ojos unos segundos. Apretó el pañuelo que llevaba en la mano. «Gracias por avisar», murmuró. Hoy el asilo perdió una voluntaria, pero el cielo ganó una abuela más. El velorio de doña Elena se llevó a cabo en la capilla pequeña del barrio, esa donde ella misma había asistido tantas veces a despedir a otros. El ataúd, sencillo, estaba rodeado de flores blancas. En una mesita lateral, algunas fotos. Elena joven, Elena con el cabello ya canoso, Elena sosteniendo a un bebé que no era otro que Andrés, hace muchos años. El aire olía a incienso, a velas encendidas y a tierra húmeda. Los bancos iban llenándose poco a poco con vecinos que la recordaban con cariño. Siempre tenía una palabra amable. Nunca negó un plato de comida cuando alguien lo necesitó. Una mujer de fe, de esas que ya casi no hay. Mercedes llegó tomada del brazo de una enfermera del asilo. Se sentó en una de las primeras filas, con el pañuelo que Elena le había regalado amarrado en la muñeca, como si fuera una pulsera de recuerdo. Cerca de la hora de la misa, se escuchó el motor de un coche estacionándose afuera. Andrés y Carolina entraron. Él llevaba una camisa negra y el rostro tenso. Ella vestía de negro también, con maquillaje perfecto, como si hubiera cuidado más su apariencia que la sinceridad de su luto. Al caminar por el pasillo central, algunas miradas se clavaron en ellos. Hubo murmullos que no alcanzaron a ser palabras completas, pero se entendían. Él casi no venía. Dicen que querían meterla en un asilo, y ahora mira, aquí muy sentidos. Carolina apretó el brazo de Andrés. «Ignora a esa gente», murmuró entre dientes. «Solo hablan porque no tienen otra cosa que hacer». Andrés tragó saliva. Sabía que, por primera vez, los comentarios dolían porque tenían algo de verdad. Se acercaron al ataúd. Él miró el rostro tranquilo de su abuela. Parecía dormida. Recordó, sin poder evitarlo, la última vez que la había visto despierta, en la oficina de la trabajadora social, defendiendo su derecho a seguir viviendo en su casa. «Hola, abuela», susurró. «Llegué. Demasiado tarde», respondió el silencio. El sacerdote comenzó la ceremonia. Habló de la vida de Elena como si hubiera conocido todos sus días. La describió como una mujer generosa, de manos trabajadoras y corazón dispuesto. Dijo que había vivido sencilla pero honrada, que había sabido amar sin esperar nada a cambio. Cada palabra era como una luz puesta sobre su memoria. En uno de los bancos traseros, una vecina murmuró: «Si yo fuera él, me daría vergüenza escuchar todo eso, sabiendo cómo la trató al final». Otra respondió: «Pues bien dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». Cuando la misa terminó, el abogado de Elena se acercó a Andrés. «Mañana leeremos el testamento», dijo. «Tu abuela dejó todo arreglado, y también dejó un sobre para ti, en específico. Quería que lo leyeras después de escuchar su voluntad». Carolina, que estaba escuchando, abrió ligeramente los ojos. «Un sobre para ti solo. Eso debe ser algo bueno, ¿no?», susurró al oído de Andrés. Él no supo qué responder.
Miró una vez más el ataúd antes de que lo cerraran. Por dentro, algo empezaba a desmoronarse. Una mezcla de culpa, miedo y una esperanza torpe de que, quizá, su abuela le hubiera perdonado todo con unas cuantas líneas. Lo que él no sabía era que, dentro de ese sobre, no lo esperaba un perdón fácil, sino la verdad que lo acompañaría el resto de su vida. La mañana de la lectura del testamento amaneció clara, con un sol que parecía indiferente a los enredos de los humanos. Para Andrés, sin embargo, el día se sentía pesado, como si cargara una mochila llena de piedras invisibles. Se miró al espejo antes de salir de casa. Tenía ojeras, la barba un poco crecida y una expresión que no conocía en sí mismo. Una mezcla de cansancio y algo que empezaba a parecer arrepentimiento. ¿Listo?, preguntó Carolina, cruzando los brazos recostada en el marco de la puerta. No mucho, respondió él, ajustándose la camisa. Carolina lo miró con cierta impaciencia. Mira, Andrés, hay que ser prácticos. Tu abuela ya no está. Lo que queda es lo que dejó. Y si dejó algo, lo lógico es que sea para ti. No es malo pensar en eso, es tu derecho. Andrés bajó la mirada. Es que no sé qué pensar. Piensa en que, por fin, vamos a poder arreglar nuestras cosas, contestó ella, sin suavizar el tono. Pagar deudas, cambiar el coche, empezar a vivir sin estar contando cada peso. ¿No para eso trabajaste tanto tiempo? ¿No para eso fuiste el nieto que estuvo ahí cuando tus papás no? La frase le hizo un nudo en el estómago, no porque fuera cierta, sino porque sonaba como la versión conveniente de una historia incompleta. Terminó de arreglarse en silencio. Mientras bajaban al auto, Carolina revisaba su celular, contestaba mensajes, enviaba emojis, como si el asunto de la herencia fuera solo un trámite más en la agenda del día. El despacho del abogado estaba en una calle tranquila del centro, un edificio antiguo, de paredes altas y muebles de madera oscura. Al entrar, el olor a papel, café y tiempo viejo les dio la bienvenida. «Buenos días», dijo el abogado, levantándose de su silla. Era un hombre de cabello canoso y lentes, con un aire serio pero no antipático. «Buenos días», respondió Andrés, estrechándole la mano. Carolina hizo un gesto leve con la cabeza, midiendo todo con los ojos: el escritorio, los libreros, la carpeta que estaba encima de la mesa. También estaba ahí Mercedes, sentada en una esquina, con el mismo pañuelo de Elena atado a la muñeca. No llevaba ropa lujosa ni posturas altivas. Pero su presencia llenaba el espacio con una dignidad tranquila. «Gracias por venir», dijo el abogado. «Como saben, estamos aquí para dar lectura al testamento de doña Elena Ramírez, en presencia de las personas que ella consideró importantes en sus últimos años». Andrés tragó saliva. «¿Quién más viene?», preguntó mirando a su alrededor. «Solo ustedes y la señora Mercedes», respondió el abogado. Ella fue registrada como representante del asilo del Rosario. El nombre del asilo rebotó en el aire. Carolina apretó el bolso sobre sus piernas. «¿El asilo?», repitió, sin poder evitar un tono de alerta. El abogado abrió la carpeta y acomodó unos papeles. «Su abuela dejó este documento firmado y sellado», explicó. «Quiero que sepan que todo lo que diré a continuación fue expresado en plena conciencia y voluntad de ella». La garganta de Andrés se cerró un poco. La última imagen que tenía de su abuela en vida era la de una mujer sentada en una silla dura, diciendo: «Yo no soy un mueble viejo». «Procedo», dijo el abogado. Leyó despacio, sin adornos. «Yo, Elena Ramírez, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente. No dejo deudas pendientes con nadie. Mis pocas pertenencias materiales se reducen a esta casa, unos ahorros modestos y algunos objetos personales. Durante muchos años creí que dejaría todo esto a mi nieto, Andrés. Sin embargo, los últimos tiempos de mi vida me hicieron ver que mi casa ya no era su hogar y que mi presencia ya no era parte de su vida». Andrés cerró los ojos unos segundos. «Por esta razón, he decidido donar mi casa, mis ahorros y cualquier bien que esté a mi nombre al asilo del Rosario, lugar donde encontré compañía, dignidad y cariño en mis últimos días. Lo hago con la esperanza de que quienes viven ahí puedan sentirse, al menos por un rato, tan en familia como yo me sentí con ellos». Carolina tardó unos segundos en reaccionar. «Perdón»,
dijo, casi riendo por incredulidad. ¿Cómo que todo al asilo? El abogado levantó la mirada. Eso dice el documento. Todo lo que está a nombre de doña Elena pasa legalmente al asilo del Rosario. Eso no tiene sentido, insistió Carolina. Él es su nieto. Él debería ser el heredero. No pueden quitarnos así lo que por derecho le pertenece. Mercedes habló por primera vez. No se lo están quitando, dijo, con voz tranquila pero firme. Nunca fue de ustedes. Andrés sintió el impacto de esas palabras. No era solo una frase correcta. Era una verdad que siempre estuvo ahí, pero que él se había negado a ver. Carolina se giró hacia Andrés. Di algo, Andrés. Di que esto no está bien, que es injusto. Él la miró con un cansancio distinto. La injusticia le sonaba rara en la boca de Carolina. El abogado, sin levantar el tono, continuó. Su abuela dejó además una nota específica. Quería que supieran que hace años vendió una pequeña propiedad que tenía, una mina de oro pequeña heredada de un familiar lejano. Los ojos de Carolina se abrieron más. ¿Una mina de oro? ¿Y nosotros ni sabíamos? El abogado siguió. Esa mina fue vendida hace tiempo. El dinero se utilizó para apoyar, justamente, a lugares como el asilo. Andrés nunca supo de eso. Preferí callar. No quería que nadie me quisiera por mis bienes, sino por quien soy. Carolina se recargó en la silla, atónita. Entonces, ¿no hay nada? El abogado cerró la carpeta del testamento. En lo que respecta a la herencia material, todo va al asilo, pero hay algo más. Abrió un cajón y sacó un sobre blanco, con el nombre de Andrés, escrito a mano. Esto, dijo, es una carta que doña Elena dejó para usted. Me pidió entregársela justo después de leer el testamento. El sobre parecía ligero, pero cuando Andrés lo tomó, sintió como si pesara toneladas. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era la misma que le dejaba recados pegados en el refrigerador cuando él era niño. Lo miró unos segundos. ¿Quiere que la lea en voz alta o prefiere leerla usted solo?, preguntó el abogado. Andrés dudó. Una parte de él quería esconderse con esa carta en un cuarto solo. Otra sentía que no merecía privacidad después de todo. Léala usted, dijo al final, con la voz apenas audible. El abogado abrió el sobre con cuidado, desdobló la hoja y empezó. Mi querido Andrés, si estás escuchando esta carta, es porque ya no estoy a tu lado para decirte estas palabras en persona. No te escribo para regañarte, ni para hacerte sentir peor de lo que quizá ya te sientes. Te escribo porque todavía eres mi nieto, aunque la vida nos haya llevado por caminos tristes. A Andrés se le nubló la vista. Tragó saliva. Quiero que sepas que durante muchos años mi mayor ilusión fue verte formar una familia, verte entrar por esa puerta con tus hijos, llamándome abuela mientras corrían por la casa. Nunca esperé regalos caros, ni fiestas grandes. Lo único que quería era tu presencia. El abogado hizo una pequeña pausa. La voz le tembló apenas un poco antes de seguir. El día que escuché detrás de tu puerta que estabas planeando internarme para adelantar una herencia, algo dentro de mí se rompió, no por el plan, sino porque entendí que ya no me veías como tu abuela, sino como un problema que estorbaba en tu vida. Carolina cerró los ojos con incomodidad. Sé que la vida es difícil, hijo. Sé que el dinero no alcanza, que las presiones son muchas, pero también sé que nadie nos obliga a dejar de ser humanos. Yo te crié con amor, con errores, con carencias, pero con todo mi corazón. Te enseñé a compartir, a cuidar, a agradecer. No puedo evitar preguntarme en qué momento se te olvidó. Andrés sintió que el pecho se le cerraba, las manos le sudaban. El mundo se comprimía en esa sala, en esa carta, en esas líneas. No te dejo mi casa, ni mis ahorros, ni mis cosas. Eso ya lo gasté en vida ayudando a quienes que al final sí estuvieron a mi lado. Personas que no llevan mi sangre, pero que me dieron algo que tú dejaste de darme. Tiempo. El silencio que se hizo era casi físico. Pero no creas que no te dejo nada. Te dejo la verdad de lo que hiciste, la verdad de lo que elegiste y la verdad de lo que perdiste. No para que te hundas, sino para que, si todavía queda algo bueno en ti, puedas mirarte de frente y cambiar.
Siempre fuiste mi niño, Andrés. Aunque creciste y tus prioridades cambiaron, para mí siempre fuiste ese niño que corría con los cachetes llenos de pastel. Por eso, aunque me dolió lo que hiciste, decidí perdonarte en silencio. No porque lo merecieras, sino porque mi corazón no sabe odiar. Mi única herencia real para ti es esta. Aprende a no tratar a nadie como tú me trataste al final. Porque un día, cuando tú seas el que esté del otro lado, tal vez recuerdes estas palabras y entiendas de verdad lo que yo sentí. Adiós, hijo. Que Dios te ilumine y te enseñe lo que yo ya no podré enseñarte en persona. Atentamente, tu abuela que siempre te amó, Elena. El abogado dobló la carta con delicadeza y se la dio a Andrés. Nadie habló. El silencio pesaba más que cualquier discusión. Carolina, incómoda, intentó recomponerse. Bueno, dijo, alzando la voz un poco, pues si su decisión ya está tomada, no hay mucho más que decir. Vámonos, Andrés, no vamos a quedarnos aquí para que nos vean la cara de malos. Andrés no se movió. Mercedes lo miraba desde su silla, con ojos tristes pero sin odio. Su abuela lo quiso mucho, dijo ella, despacio, hasta el final, aunque usted no lo creyera. Él apretó el sobre con tanta fuerza que casi lo arrugó. Yo, murmuró. Pero las palabras no salieron. Tenía demasiadas cosas atoradas en la garganta. Vergüenza, dolor, recuerdos, excusas que ya sonaban vacías hasta para él mismo. Carolina se levantó, molesta. Yo no pienso seguir aguantando esto, dijo. Haz lo que quieras, pero yo ya me voy. Tomó su bolsa, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El golpe de la puerta resonó en la sala, pero no fue nada comparado con el otro golpe, el de la realidad. Andrés se llevó las manos a la cara, no lloró con escándalo. Las lágrimas simplemente comenzaron a caer, silenciosas, como quien riega una tierra seca que se había acostumbrado a no sentir. El abogado respetó su llanto. No dijo nada. Mercedes tampoco. Cuando por fin pudo respirar un poco mejor, Andrés levantó la mirada y vio la carpeta del testamento, el sobre, la silla vacía donde se había sentado Carolina y el pañuelo de Elena en la muñeca de Mercedes. En ese momento, entendió algo de una manera brutal. No solo había perdido una casa, un dinero, una supuesta mina de oro. Había perdido la oportunidad de haber estado al lado de la única persona que lo quiso sin condiciones. Pasaron algunos días, no muchos, pero suficientes para que el ruido inmediato del funeral y del testamento diera paso a un silencio más profundo. Carolina y Andrés discutieron más de una vez. No quiero hablar más de tu abuela, dijo ella, cansada. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Si ella decidió regalarlo todo, es su problema. Nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas, pero para Andrés, seguir como si nada fuera una tarea imposible. No podía dejar de pensar en la carta. La leía una y otra vez en la noche, sentado en la mesa donde antes había comido con su abuela. Cada línea era un espejo que le regresaba un reflejo que no le gustaba. Me escuchaste planear tu ausencia. Elegiste el dinero en lugar de mi compañía. La única herencia que te doy es la verdad. Una tarde, después de dar vueltas por el departamento como un fantasma, tomó una decisión que le daba tanto miedo como vergüenza. Voy a ir al asilo, dijo. Carolina lo miró como si hubiera dicho que iba a otra galaxia. ¿A qué? A ver qué se llevaron de lo que te correspondía. Porque lo que es reparación emocional ya no lo vas a encontrar ahí. No respondió. Simplemente tomó sus llaves y salió. El camino al asilo del Rosario se le hizo más largo que la primera vez que fue con su abuela. Cada paso estaba cargado de recuerdos que ahora le dolían. Ella caminando a su lado, el chal en los hombros, el aire tranquilo con el que saludo a Mercedes. Al llegar, el portón azul seguía igual, la pintura un poco descarapelada, la reja firme. Empujó la puerta con cuidado. «Buenas tardes», dijo, sin saber exactamente a quién se dirigía. Una enfermera lo reconoció. «¿Es usted Andrés, el nieto de doña Elena?», preguntó. «Sí», respondió él, sintiendo una punzada en el pecho al escuchar esa frase. «La señora Mercedes está en el patio», agregó ella. «Pase». Andrés caminó por el pasillo con pasos pesados.
El olor a comida, a medicinas suaves y a ropa recién lavada, le recordó de inmediato por qué su abuela se había sentido tan en casa allí. El patio estaba lleno de vida tranquila. Un señor dormía bajo la sombra, 2 señoras peleaban jugando lotería, una ayudante barría hojas secas, y allí estaba Mercedes, sentada en una banca, tejiendo algo de color claro. «Buenas tardes», dijo él. Mercedes levantó la vista. Sus ojos lo reconocieron al instante. «Buenas tardes, Andrés», respondió, sin sorpresa fingida. «Su abuela me dijo muchas veces que un día usted iba a venir». Él se quedó quieto. ¿Dijo eso? «Muchas veces», afirmó ella. «Siempre lo esperó, hasta el final». Esas palabras abrieron otra grieta en su interior. «Yo vine a ver... no sé», dijo, sin encontrar la frase correcta. «Tal vez vine a pedirle perdón a ella, aunque ya no está para escucharlo». Mercedes dejó el tejido a un lado. «Uno a veces habla aunque el otro ya no esté», dijo. «No porque el otro vaya a responder, sino porque uno necesita decirlo para poder seguir respirando». Andrés bajó la cabeza. «¿Puedo ver el lugar donde ella pasaba el tiempo?», preguntó. «Claro», dijo Mercedes, levantándose con calma. «Venga». Cruzaron el patio. Pasaron por un pasillo donde varias puertas estaban entreabiertas, dejando ver cuartos sencillos, con camas, imágenes religiosas, fotos viejas. Llegaron a una pared grande del fondo. En ella había varias fotos enmarcadas, rostros de hombres y mujeres mayores, todos con sonrisas sinceras, algunas desdentadas, otras tímidas. En el centro, una foto que él conocía muy bien. Su abuela, doña Elena, sonriendo con los ojos un poco entrecerrados, el cabello recogido, el chal sobre los hombros. Debajo, una placa pequeña decía: «En memoria de doña Elena Ramírez, que dio todo sin esperar nada a cambio». Andrés sintió que las piernas le flaqueaban. Se acercó unos pasos más. «¿Ella tenía una foto aquí?», preguntó con la voz ahogada. «La pusimos hace poco», respondió Mercedes. «Fue idea de las enfermeras y de algunos de los abuelitos. Querían que quedara aquí, para que todos recordáramos que la bondad existe, aunque el mundo se olvide de ella». Él alargó la mano y tocó ligeramente el marco. El vidrio estaba frío. «Mi abuela», dijo, apenas susurrando. «Yo la dejé sola muchas veces». Mercedes no lo contradijo, tampoco lo consoló con frases vacías. «Ella hablaba mucho de usted», agregó. «Contaba cuando era niño y se quedaba dormido en su regazo. Decía que aunque usted hubiera cambiado, ella nunca iba a dejar de amarlo». Andrés sintió una lágrima resbalar por su mejilla, luego otra y otra. «Yo pensé que habría tiempo», dijo, mirando la foto. «Siempre pensé que habría más tiempo para visitarla, para estar con ella. El tiempo siempre parece mucho hasta que se acaba», respondió Mercedes, con suavidad. Se quedaron en silencio un buen rato. Solo se escuchaban las voces lejanas en el patio, una risa aquí, una tos allá. «¿De verdad dejó todo esto para el asilo?», preguntó Andrés, después de unos momentos. «La casa, el dinero, todo». «Sí», confirmó Mercedes. Dijo que era su manera de seguir cuidando gente, aunque ya no estuviera. Que aquí encontró familia cuando la suya se olvidó un poquito de ella. La frase «la suya se olvidó de ella» no sonó agresiva en la voz de Mercedes. Sonó verdadera y triste a la vez. Andrés sacó el sobre de su bolsa, el mismo sobre que el abogado le había dado, la carta de su abuela. «He leído esto muchas veces», confesó, «y cada vez me duele más». Mercedes lo miró con calma. «Eso es bueno», dijo. «El dolor, cuando no se transforma en rencor, a veces se transforma en aprendizaje. El problema no es sentir culpa, el problema es no hacer nada con ella». Él guardó la carta de nuevo. Se quedó mirando la foto largo rato, como si esperara que en cualquier momento ella parpadeara o le hablara como antes. «Perdón, abuela», murmuró por fin. «Perdón por no haber estado. Perdón por escuchar y no defenderte. Perdón por pensar más en lo que tenías que en lo que eras». Nadie respondió, pero algo, en lo más profundo de su pecho, pareció aflojarse apenas un poco. No era perdón, era apenas el primer paso de alguien que, quizá, empezaba a entender. Cuando salió del asilo,
El sol empezaba a bajar. La calle se veía igual que siempre, pero para él ya nada era igual. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, la carta de su abuela cerca del corazón. Sabía que no había reparación posible que regresara el tiempo. No podía deshacer los días en que la dejó esperando, ni las conversaciones que nunca tuvo, ni los cumpleaños olvidados. Pero también sabía algo más. A partir de ese día, no volvería a mirar a una persona mayor igual que antes, ni a la palabra herencia con la misma hambre, ni a la soledad ajena con la misma indiferencia. La verdadera herencia de doña Elena no estaba en la casa que había perdido, ni en la mina que nunca supo que existió, ni en el dinero que se fue. Estaba en esa placa que decía, dio todo sin esperar nada a cambio, y en el corazón de un nieto que, aunque tarde, por fin empezaba a escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas. Comparte este video con alguien especial y cuéntame en los comentarios qué sentiste. Y ahora, quédate conmigo y dale clic al siguiente video que ya está aquí en la pantalla.